Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Pérez Ainberán, soy System Engineer de BIM Software. Y antes que nada quería agradecerles a todos por estar presentes en esta webinar, ¿sí? En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre mejores prácticas para backup de servidores físicos y laptops, ¿sí? Eh, Vamos a estar repasando hoy un poco sobre todo lo que es los agentes de BIM, ¿sí? Así que presten mucha atención porque si ya son clientes de BIM o si están planeando adquirir licencias para respaldar sus servidores físicos, sus workstations, bueno, hoy van a tener un pantallazo bastante amplio sobre por qué BIM es el mejor para realizar esta solución, ¿sí? ¿Y por qué BIM? Como les decía, porque llevamos más de 11 años de innovación, ¿sí? Como quizás algunos saben y para otros, los que no saben, se los cuento. BIM lanzó su primer producto comercial en el 2008, ¿sí? BIM Backup and Replication, que es el mismo producto que hoy sigue en el mercado y es número uno a nivel de backup y replicación, ¿sí? Y durante todos los años, como pueden ver en el slide, durante todos los años que está el producto en el mercado, fueron sacando nuevas funcionalidades, fueron sacando nuevas formas de disponibilizar la data, ¿sí? Y de mejorar el backup y la disponibilidad de la data sobre todo, y de hacer que sea una experiencia mucho más placentera y más sencilla para el administrador de backup y que no sea un dolor de cabeza y que no haya que hacer cursos de 1 o 2 semanas para poder administrar la solución, ¿sí? La última versión de BIM es la que salió en enero de este año, del 2019, es BIM 9.5 Update 4, ¿sí? Que introduce un montón de funcionalidades, incluido el backup a la nube, ¿sí? Y los restore hacia la nube también, que vamos a hablar un poco más luego de esto, ¿sí? Esto ya es la plataforma de disponibilidad de BIM, ¿no? Nosotros tenemos el core de nuestra compañía, que es Backup and Replication, ¿no? Nuestro software insignia, en donde ese software ya tenemos varias eh, funcionalidades, ¿no? Y varias herramientas que trabajan sobre ese software, ¿no? Por ejemplo, BIM One, que es parte de nuestra BIM Availability Suite, en donde vamos a realizar monitoreo y análisis de no solo la infraestructura de backup, sino también de la infraestructura virtual que tenemos, ¿sí? ¿Qué es esto? Vamos a extraer los datos del vCenter o del administrador de clusters de Hyper-V y mostrarlos de una forma que sean útiles al administrador de sistemas, ¿sí? Primero, para ver qué es lo que está sucediendo, para tratar de ser lo más proactivos posibles, ¿sí? Y también para lograr generar soluciones desde el mismo software. Además de que tenemos reportes en donde vamos a poder presentarlos, ¿sí? A nuestro gerente o a algún director, no solo para explicarle qué es lo que está sucediendo también, sino para justificar una compra en el futuro de hardware, ¿sí? O de más licencias ya sea de un hipervisor o de licencias de backup, ¿no? Además, para esas empresas grandes que tienen muchas replicaciones y que necesitan orquestar estas replicaciones, salió también hace unos 2 o 3 años lo que es BIM Availability Orchestrator, ¿sí? En donde nos va a permitir calendarizar estos test de disaster recovery que tenemos y nos va a permitir, ¿no?, tener mucho más control y visibilidad sobre lo que está pasando con nuestra réplica, ¿no? Además, podemos integrarnos virtualmente con casi cualquier servidor que esté en nuestro data center, ya sea a nivel virtual, con backup de servidores virtuales en VMware, Hyper-V y Nutanix, a nivel físico con servidores Windows, Linux, IX y Solaris, ¿sí? A nivel software as a service, respaldando Office 365, ¿no? Y en la nube con el respaldo de máquinas Azure y Amazon, ¿verdad? Así que la verdad es que estamos muy orgullosos de los números que vamos logrando en el mundo, ¿sí? Ya tenemos más de 350.000 clientes y más de 68.000 canales en el mundo que venden la solución de BIM, ¿sí? Además,
tenemos un Net Promoter Score que, para los que no lo saben, es el índice que mide la satisfacción de un cliente con un producto, cualquier tipo de ese producto, desde BIM a nivel de software de backup o desde un iPhone, por ejemplo, ¿no? BIM tiene un Net Promoter Score de más de 73, cuando la media de la industria es de 18, más o menos, ¿sí? Imagínense, para darse una idea, que estamos por arriba de Southwest Airlines o de el iPhone de Apple, ¿sí? Vamos a hablar un poco más ahora de lo que nos llama a esta webinar, que son los laptops y los servidores físicos desde la perspectiva del backup, ¿sí? A nivel de servidores físicos y centro de datos, hoy por hoy nuestros servidores, tanto Windows como Linux, siguen siendo básicos. No todo se puede virtualizar, no todo es virtualizable, y por más que quizás se pueda virtualizar, a veces no tiene sentido realizarlo, quizás por el consumo de recursos que tienen, ¿sí? O quizás también porque el software que estamos utilizando se diseñó para ese servidor y no lo queremos tocar, no lo queremos mover, y el hardware lo tenemos todavía en garantía. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que respaldarlo de alguna forma sin que sea esa forma la virtualización, ¿no? Entonces, para realizarlo, vamos a necesitar un agente ahí, ¿no? Y además, otro de los datos que un lugar en donde es muy sencillo que haya data muy importante en la empresa, y también es muy sencillo perder esa data, que son las laptops, ¿sí? Las workstations de los empleados, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos un montón de empleados que tienen movilidad en la empresa, que no están siempre en la oficina, en el edificio corporativo, y que andan con sus laptops de aquí para allá. Ahora, ¿qué sucede cuando se pierden alguna de esas laptops? Muchas veces es como, bueno, teníamos un backup, no sucede nada, lo recuperamos, ¿sí? Y eso tiene un tiempo asociado, o muchas veces no había backup y perdimos toda la información. Y eso puede ser información que un competidor puede usar en nuestra contra, ¿sí? Entonces, es muy importante que estas laptops estén respaldadas, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de este backup? A través de BIM, ustedes saben que siempre es a nivel de imagen, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ¿sí? Y siempre vamos a tener la posibilidad de reconocer las aplicaciones que están corriendo sobre ese backup, ¿no? Además, el backup incremental va a ser siempre a nivel de bloque, ¿sí? Esto es como cuando respaldamos VMware, ¿no? Con el Change Block Tracking. Solamente vamos a traer los bloques que cambiaron y no los archivos que cambiaron. Porque imagínense si estamos respaldando un servidor que tiene una base de datos de 2 teras. La base de datos obviamente va a cambiar todos los días. Entonces, todos los días nos deberíamos traer 2 teras. En cambio, con la tecnología de BIM, que solo nos traemos los bloques que cambiaron, la información a traer va a ser muy inferior, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que yo siempre hablo con mis clientes es que hacer backup está buenísimo, pero mucho mejor es poder recuperar esa data de forma sencilla y de forma simple, ¿sí? Entonces, las opciones de recuperación deben ser simples, pero deben ser lo suficientemente poderosas para que yo no necesite hacer nada manual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos realizar con los backups de agentes? Podemos tener una gestión central de este backup, ¿sí? Podemos agarrar y tener una interacción del usuario si es que es necesario, ¿sí? A través de las credenciales que vamos a introducir, o permisos, ¿sí? O sea, necesito agarrar y tener miles de archivos indexados. ¿Qué permisos necesito para eso? ¿Sí? A nivel de restore, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Necesito recuperar un archivo? ¿Sí? Bueno, no hay ningún problema. ¿Necesito recuperar un volumen completo? ¿Uno o más discos? ¿Sí? Recuerde que un volumen no necesariamente es un disco, sino que pueden ser un conjunto de discos, ¿no? Entonces, esa recuperación la vamos a hacer a la máquina, al servidor físico, lo vamos a hacer en una máquina virtual, lo vamos a hacer a la nube,
¿sí? Vamos a recuperar alguna aplicación también, ¿sí? O alguna parte de alguna aplicación. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Por qué los backups basados en imagen? ¿No? Bueno, eso es en donde BIM se basó históricamente, en un backup realizado en imagen. ¿Y por qué? Simplemente porque es simple, porque es rápido, porque la recuperación es sencilla y porque te permite una opción de portabilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos de que si uno de tus usuarios tenía una laptop, nosotros la respaldamos y mañana esa laptop se le rompe o se la roban, vamos a agarrar otra laptop similar y vamos a poder recuperar toda la laptop, ¿sí? Esto incluye el sistema operativo, incluye aplicaciones, incluye archivos sin ningún inconveniente. Y eso es la ventaja principal del backup de imágenes, ¿sí? También reconocimiento de aplicaciones en los servidores físicos, ¿sí? Imagínense que tenemos un servidor físico con un Oracle, con un SQL. ¿Qué pasa si nosotros podemos hacer ese backup del servidor, pero no de las aplicaciones? No nos sirve ese backup. Entonces, de esta forma, vamos a poder realizar un backup no solo del servidor completo, sino de las aplicaciones que estén dentro. Y además, ¿no? Como son bases de datos, para minimizar el RPO, vamos a poder respaldar los logs de esas aplicaciones, ¿sí? Periódicamente, para que nuestro RPO, quiere decir, la cantidad de datos que vamos a perder sea mínima, ¿sí? Porque si nosotros respaldamos cada 15 minutos, por ejemplo, nuestras logs, como mucho vamos a perder hasta 15 minutos de información cuando se nos rompa la base de datos, ¿sí? Y esta es una de las cosas que mencionábamos antes. ¿Por qué la gestión central de estos agentes? Bueno, a ver, cuando tenemos 10 workstations, 10 laptops, ¿sí? Y 2 servidores físicos, instalar agente por agente manualmente no es un gran problema, ¿sí? En 2 o 3 horas lo tenemos realizado. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra empresa, ya es una empresa mediana, grande, que tenemos 1000, 1500, 2000 usuarios, ¿sí? Y tenemos muchos servidores físicos? Realizar esa instalación manual no es una posibilidad, ¿sí? Entonces, de esta forma, vamos a poder agarrar y crear lo que se llama un protection group. Básicamente, un protection group es una forma de agrupar lógicamente estos agentes, ¿sí? Y en esta agrupación vamos a poder realizar diferentes actividades. Por ejemplo, la instalación del agente en esos servidores desde la misma consola de BIM. Vamos a poder también actualizar ese agente en caso de que sea necesario. Vamos a poder crear una política de backup que respalde ese grupo, ese protection group completo, ¿sí? Y si yo el día de mañana retiro algún servidor de ese protection group o agrego, automáticamente se van a agregar esos servidores nuevos o se van a quitar esos servidores, ¿sí? Entonces, el protection group y la gestión central es clave cuando tenemos un entorno en constante crecimiento, ¿sí? Estos protection groups se pueden poblar, ya sea de forma individual, escribiendo los servidores a mano, o utilizando objetos de Active Directory, ¿sí? Yo puedo crear una carpeta en Active Directory que sea servidores y otra que sea workstations y directamente cargo todo ahí, ¿sí? O utilizando un archivo CSV o un TXT con los nombres de todos mis servidores, ¿sí? Entonces, de esta forma, la gestión central nos va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el backup y qué opciones de restauración tenemos? El almacenamiento en donde podemos respaldar la data es muy importante, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un almacenamiento central, ¿sí? Todo va a nuestro servidor en nuestro data center, buenísimo, lo pudimos centralizar. O podemos agarrar y conectar los agentes a Cloud Connect y que el respaldo se haga en la nube de un proveedor de servicios de BIM privado, ¿sí? A cualquiera de cualquier canal que dé ese servicio, ¿no? Podemos realizar copias de nuestro backup y esas copias llevarlas hacia otro lado, ¿no? Y podemos, como hablábamos antes, hacer una recuperación 100% completa de
gracias a las posibilidades de almacenamiento que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Es agarrar y cumplir siempre con la regla del 3-2-1, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la regla del 3-2-1? Debe haber 3 copias diferentes de los datos. Y esto no es algo que digamos que lo haya creado BIM, ni es algo que quiere imponer BIM, sino que es un tema de seguridad de la información, ¿sí? La regla 3-2-1 nació gracias a un fotógrafo francés que no quería perder simplemente los rollos cuando las cámaras no eran digitales y que no quería perder las imágenes importantes que tenía. Entonces, siempre guardaba 3 copias de todo. ¿Y a qué nos referimos en el caso de un ambiente de servidores? ¿En qué nos referimos en el 3-2-1? 3 van a ser las copias de los datos. Esto es la máquina virtual, ¿sí? Que ya es la copia original, y 2 backups de esa máquina, ¿sí? Esos dos backups deberían estar en 2 medios diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en disco en mi sitio primario y en un disco en mi sitio secundario, o en un disco en mi sitio primario y en una cinta, ¿sí? Y uno de esos backups, como decíamos, debería ser remoto, sobre todo en las regiones en donde tenemos problemas de desastres naturales, ¿sí? Se nos cortan la luz en nuestro data center, tenemos algún terremoto, algún tsunami, así que sabemos que son cosas que suceden. Entonces, necesitamos que uno de los datos sea remoto, que no esté en la misma locación, para evitar cualquier inconveniente y garantizar la disponibilidad de la data, ¿sí? Y lo ideal es que la copia esa que está remota esté fuera de línea, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Debería estar fuera de línea para evitar que cualquier ransomware nos la pueda atacar, ¿sí? Y lo ideal de esto es que la última parte de esta regla es que todos estos backups sean posibles de recuperar. Y para que sean posibles de recuperar, vamos a tener que verificar la recuperabilidad de ese backup. Y esto lo realizamos a través de SureBackup, ¿sí? ¿Cómo es que BIM puede cumplir con esto? ¿Sí? Nosotros podemos hacer backups en medios extraíbles, ya sea cintas, ¿no? O directamente, discos extraíbles, discos USB, ¿sí? Bueno, backups en cintas, obviamente. Backup en repositorios de BIM, que son discos tradicionales, ¿sí? O backups en Cloud Connect, ¿no? Entonces, Cloud Connect, como les decía, es el repositorio que da BIM cuando disponibiliza un BCSP. ¿Qué es un BCSP? Es un BIM Cloud Service Provider, ¿sí? Estos son proveedores de servicios como Backup as a Service y Disaster Recovery as a Service, en donde hay un canal que se vuelve proveedor de BIM y disponibiliza su hardware para vendérselo a sus clientes, para darles un servicio. ¿Cómo utilizamos estas diferentes estrategias de backup? ¿Sí? Hay diferentes tipos de jobs que podemos configurar, ¿no? Cuando vamos a agarrar e instalamos un BIM Agent, desde la consola de BIM vamos a ver esta imagen, ¿sí? Que es el wizard en donde nos va a permitir crear el nuevo job de backup para la gente. Este job de backup puede cubrir workstations, ¿sí? Ya sea laptops o las computadoras que están físicas en la empresa. Un servidor, un failover cluster, ¿sí? Si tenemos SQLs o Exchange con cluster, ¿no? A nivel de Linux, funciona de la misma forma, ¿sí? Podemos respaldar, además de toda la imagen, a nivel de volumen, ¿sí? Y, a nivel de archivo también. Y cuando lo realizamos a nivel de archivo, podemos utilizar un backup basado en snapshot a través del módulo BIM Snap o sin snapshot. ¿Y a qué nos referimos sin snapshot? Esto es cuando estamos respaldando algún servidor que da servicios, por ejemplo, de file server, y sabemos que es muy grande o que está localizado en una NAS
y que no vamos a poder nunca lograr un snapshot consistente, ¿sí? Porque quizás tenemos miles y miles de usuarios utilizándolo a la vez. Entonces, de esa forma podemos utilizar un backup sin snapshot, ¿no? Si necesitamos respaldar Oracle en este agente, lo podemos realizar desde el mismo job, ¿sí? Recuerden que siempre con Vim vamos a realizar un job y vamos a proteger toda la máquina, no solo protegiendo la máquina, sino las aplicaciones que están dentro de esa máquina. Entonces, el backup de Oracle lo vamos a realizar desde el mismo servidor, ¿sí? Entonces, vamos a poder configurar qué hacer con esa base, ¿sí? Si vamos a respaldar esa base. Vamos a configurar qué hacer con los archive logs, ¿sí? Si vamos a borrarlos esos archive logs luego de respaldarlos. Si vamos a borrarlos los logs que son más viejos de una determinada cantidad de horas o los logs que exceden un determinado peso, ¿no? Además, una de las cosas que podemos hacer es definir si nuestro job va a estar manejado por nuestro servidor de backup o por nuestro agente. ¿Cuáles son las principales diferencias de esto? Cuando nosotros utilizamos un job manejado por el servidor de backup, todo lo que es el scheduler, o sea, la funcionalidad del job para que corra automáticamente, la va a realizar el servidor de Vim, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el servidor de Vim corre el backup, nos va a dar la posibilidad de administrar ese backup. En el sentido de que si el backup está corriendo y lo queremos detener, vamos a poder lograrlo, ¿sí? Y además vamos a poder configurar ese backup. Cuando nosotros decidimos que el backup va a estar manejado por el agente, es decir, por el servidor que vamos a respaldar, el scheduler, ¿sí? Digamos, la funcionalidad que va a correr ese backup, va a correr desde el cliente mismo, ¿sí? ¿Esto cuándo es útil? Cuando el servidor no está siempre prendido, ¿sí? O no está siempre en la red donde queremos que se haga el backup. Entonces, si nosotros sabemos que ese servidor no va a estar siempre online y lo configuramos de esta forma, nos vamos a evitar los reportes de backup fallidos, ¿sí? En el caso de que lo manejemos con el servidor de Vim, Vim va a correr siempre el backup y cuando el servidor no está en línea nos va a marcar como que el job falló, ¿sí? Entonces, de esta forma van a poder configurar los jobs de trabajo. Cuando el job está configurado desde el agente, solamente luego podemos agarrar y detener el job o modificarlo desde el mismo cliente, ¿sí? ¿Qué tipos de recuperaciones para la gente de Vim tenemos? ¿Sí? Yo les dije que el backup lo hacíamos a nivel de imagen. Entonces, las recuperaciones, tanto como si fueran una máquina virtual, son múltiples, ¿sí? Podemos recuperar la máquina completa, obviamente, ¿no? Se nos rompió la máquina, entonces agarramos, vamos a crear una imagen booteable de tipo ISO, ¿sí? Que la vamos a poner en un pendrive, o si no la ponemos en un pendrive, podemos agarrar, si tenemos algún servidor físico que tenga una interfaz de red booteable, como un ILO o un iDRAC, ¿sí? Podemos bootear desde ahí y montar la imagen para poder recuperar toda la imagen de nuestro backup, ¿sí? Ahora también podemos agarrar y el backup exportar el contenido como si fuera un disco virtual, ¿sí? Esto es por si quiero integrar ese disco en, por ejemplo, una máquina virtual existente o quiero crear una máquina virtual en VMware para ese disco, ¿sí? También tenemos la posibilidad de hacer un instant recovery hacia Hyper-V. Si tenemos un Hyper-V registrado en nuestro servidor Vim, vamos a poder realizar la recuperación del mismo, ¿no? Podemos agarrar y recuperar cualquier elemento de una aplicación, y cuando me refiero a cualquier elemento es que si tenemos ya sea Active o SQL, vamos a poder recuperar toda la aplicación completa, ¿sí? La base de datos entera de Active Directory, de SQL, de Oracle, de SharePoint o de Exchange. Vamos a poder recuperar
un objeto, ¿sí? Y cuando me refiero a un objeto, me refiero a que podemos recuperar, en el caso de SQL, la base de datos entera, ¿sí? Al último backup o a un determinado punto en el tiempo, ya que respaldamos los transaction logs. Podemos recuperar una tabla de esa base, ¿sí? Incluso podemos volver a una transacción específica, ¿no? En el caso de Exchange, podemos agarrar y recuperar un mail que nos llegó antes de que se haya hecho el backup. Podemos recuperar una cita en el calendario, una tarea que teníamos creada en Outlook o un contacto que tenía cualquier usuario, ¿sí? Además, podemos recuperar los archivos que están dentro de ese servidor, ¿sí? Como si estuviésemos navegando en el mismo servidor, los vamos a poder recuperar esos archivos. Y también, en una de las últimas funcionalidades que lanzó BIM, podemos recuperar todo ese servidor completo a Azure o a Amazon, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de que si nosotros estamos moviendo nuestro data center desde nuestro data center local, ¿sí?, hacia la nube, directamente no tenemos que realizar una migración tediosa de cada servidor, sino de una forma, haciendo backup y restore, vamos a poder realizar la migración a las dos nubes más disponibles, como puede ser Microsoft Azure o Amazon, ¿sí? Cuando es a nivel de clúster, también podemos realizar una restauración completa, ¿sí? Con la diferencia de que si vamos a hacer un instant restore hacia Hyper-V, BIM va a omitir los volúmenes compartidos, ¿sí? Y eso es porque básicamente no va a saber, no va a comprender de quién es el volumen, ¿sí? Pero eso lo va a poder hacer. Cuando exportemos como funcionalidad del disco, ¿sí?, restaura el disco compartido como un volumen simple, ¿sí?, cuando lo hagamos. Entonces ahí luego lo vamos a tener que configurar, ¿no? Pero esto, digamos, son para clusters, ¿no?, que es algo que por suerte ya está en retroceso a nivel aplicaciones, ¿no? Y la restauración de a nivel de elementos de aplicación y archivos funciona exactamente de la misma manera, ¿sí? ¿Cómo es que funciona la recuperación total de esta recuperación que yo les hablaba? De que simplemente tenemos una ISO, puteamos de esta manera, ¿sí? Vamos a agarrar la primera imagen que vemos de la izquierda, es la imagen del Recovery Media, que le vamos a decir, bueno, si queremos hacer un Bare Metal Recovery o un Windows Recovery Environment, ¿sí?, o utilizar las herramientas. Luego vamos a seleccionar qué es lo que queremos recuperar y vamos a recuperar de esa forma, ¿sí? Como les decía, vamos a necesitar un backup de todo el sistema operativo, ¿sí? Todos los componentes de ese servidor se van a recopilar durante el backup completo. ¿A qué me refiero a los componentes? Estamos hablando de los drivers de ese servidor, ¿sí? Porque recuerden que esto es un servidor físico. Los servidores físicos, para funcionar correctamente con el hardware, van a tener un montón de drivers. Entonces, si vamos a recuperar al mismo hardware, estos drivers los vamos a necesitar. Si vamos a recuperar un hardware distinto, esos drivers los podemos agregar, ¿sí? Si nosotros vamos a realizar encriptación de ese backup, no nos va a incluir la contraseña, por lo que vamos a tener que poner la mano, ¿sí? Y como ven en la imagen, para crear el Recovery Media lo hacemos directamente desde el Protection Group, ¿sí? Desde acá nos va a decir, bueno, vamos a hacer una imagen de tipo ISO y dónde la vamos a guardar, ¿no? Además, para Linux podemos agarrar e incluir en la imagen inicial ya drivers especiales, ¿sí? Y además nos va a copiar el kernel, ¿sí?, el núcleo de nuestro sistema operativo con todos los módulos que tienen actualmente, ¿no? Y en una de las últimas partes que tenemos para realizar esto son los consejos sobre el ransomware, ¿sí? Sabemos que nadie está excepto del ransomware, ¿sí? Nadie está exento del ransomware hoy en día. Y sabemos que es cuestión de que
o te atacó el ransomware o te está por atacar, ¿sí? Entonces, y esto no es tanto para alertar, sino para saber de que lo ideal es saber cómo estar protegido contra el ransomware, ¿sí? Lo ideal es tener una defensa en capas y lo ideal es saber que no existe una fórmula mágica. Cualquier producto que te diga que te va a proteger 100% contra el ransomware es mentira, te está mintiendo, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Simplemente porque se están creando ransomware todos los días y todos son totalmente distintos para que los proveedores de antivirus no los puedan detectar inicialmente y el ransomware pueda atacar, ¿sí? Este es un poco el consejo de Tim Lander, que es el jefe del equipo SWAT de soporte técnico de BIM, ¿sí? A grandes rasgos, una de las cosas que tenemos que saber es que el ransomware va a instalarse en su empresa, ¿sí? Y al principio no va a hacer absolutamente nada, o parece que no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Y en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? El ransomware está tratando de ganar datos, de ganar acceso a su dominio, ¿sí? Entonces, esa es toda la parte del ransomware en donde no ataca y solamente colecta data y donde la gran mayoría de los antivirus, si es que el ransomware es nuevo, no los va a poder detectar, ¿sí? Luego, el ransomware va a atacar y ahí es donde puede ya sea encriptar la data, como nos muestra acá, ¿no? Nos va a poder encriptar la data, ¿sí? O nos va a borrar. Si nos encripta la data, nos va a pedir pagar un rescate o vamos a perder la información. Entonces, la mejor forma de realizar esto es cuando el antivirus ya saca la vacuna contra nuestro ransomware, ¿sí? Lo que vamos a lograr a poder hacer es utilizar BIM para hacer un stage restore, ¿sí? Para ahí recuperar toda la data que teníamos limpia de cualquier ransomware, ¿sí? Ahora, si tenemos que agarrar y ya sea pagar un rescate o perder la información, perdimos de cualquier forma, ¿sí? Entonces, primera recomendación contra el ransomware, cualquier tipo de backup que tengas, tenerlo en una cinta, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? La cinta está fuera de línea, ¿ok? Entonces, no hay forma de que el ransomware, por más que yo tenga toda mi infraestructura de backup dentro del dominio, lo cual no es recomendado, no va a poder llegar a la cinta. Entonces, desde cualquier otro lado vamos a poder realizar el restore de esa información, ¿sí? Además, podemos agarrar y tener máquinas replicadas hacia otro sitio, ¿sí? Para que en el caso de que tengamos un inconveniente, levantemos las máquinas que están replicadas en el otro lado, ¿sí? Podemos utilizar storage snapshots, ¿no? Como para volver hacia atrás. O una de las funcionalidades que yo siempre recomiendo es utilizar Backup as a Service con la funcionalidad de Cloud Connect, o sea, ir hacia un VCSP. ¿Por qué? Los VCSP tienen la posibilidad de que todos los backups que les copiamos hacia su infraestructura, ellos tienen una doble protección contra ransomware, ¿sí? Si el ransomware nos ataca a nosotros, van a poder ver el disco, o sea, el intruso va a poder ver el disco que el servidor, que el proveedor nos está dando a nosotros para guardar nuestros backups. Y va a borrar esos backups también o los va a encriptar. Ahora, tenemos la posibilidad de que el proveedor le diga al ransomware de que ya lo realizó y en realidad lo único que hizo fue mover esos backups hacia otra parte de su infraestructura, ¿sí? Esta es la forma en donde Cloud Connect puede proteger sus datos contra un ransomware, ¿sí? Y si no, también la otra, que es una forma un poco más básica, son con los discos giratorios, o sea, los discos USB, ¿sí? Son discos que conectamos en el momento que necesitamos hacer el backup y luego los desconectamos, ¿sí? Y esto nos garantiza de que el ransomware no nos va a poder borrar absolutamente nada, ¿sí? Y acá es como decíamos, ¿sí? Incluso la versión gratuita de la gente
puede agarrar y luego de hacer un backup, expulsar ese disco USB, ¿sí? Y esta opción es muy útil cuando nosotros tenemos algún usuario o varios usuarios que no van nunca hacia a la empresa, ¿sí? O quizás van una vez por mes, pero luego están siempre fuera, siempre están quizás vendiendo en clientes en otro lado, ¿no? Es la máquina que tiene esa persona, tiene información valiosa también. Entonces es una muy buena opción darle un disco USB. Que el backup comience cuando el disco USB se conecta. Pero cuando el backup termina, ese disco USB tiene que eyectarse. Y esto va a hacer que el ransomware nunca lo pueda atacar, ¿sí? Todo esto resume un poco lo que es las funcionalidades que tenemos para realizar backups con el agente de BIM, ¿sí? Recuerden que BIM puede licenciarse a través de instancias y que vamos a tomar los servidores con un multiplicador diferente en base a la edición de BIM, pero lo ideal es que cuando ustedes licencien y tengan instancias, van a poder proteger cualquier carga de trabajo en su infraestructura. Entonces, si hoy tienen 100 servidores físicos y 100 workstations y compran, para hacer el cálculo sencillo, 200 instancias, pero mañana esos 100 servidores físicos los virtualizan, las instancias les siguen sirviendo, ¿sí? Las pueden seguir utilizando porque es una forma de licenciamiento dinámico que es apto migración, ¿sí? Entonces, si mañana en vez de virtualizar esos servidores, o luego de que los virtualizaron los van a llevar a la nube, pueden seguir utilizando esas instancias también, ¿sí? Entonces, de esta forma, van a tener cubierto cualquier carga de trabajo que tengan en su infraestructura, ¿sí? Y acá, en estos dos links que les dejo, o si escanean el código QR, van a poder tener acceso a la prueba gratuita de BIM, que también la tienen desde la página de BIM, van a poder descargarse el producto y utilizar una licencia Enterprise Plus por 30 días, ¿sí? Para poder checar todo lo que su infraestructura tiene, ¿sí? Y además, en el segundo link van a ver la versión de BIM Backup and Replication Community Edition, ¿sí? Que es la edición en donde está limitada a 15, solamente a 10 instancias, ¿sí? Entonces, como mucho, pueden respaldar hasta 3 servidores físicos o 10 máquinas virtuales, ¿sí? De esta forma, van a poder probar el producto también sin necesidad de instalar ninguna licencia y luego van a poder seguir utilizándolo, ¿no? Y ya si quieren pueden comprar licencias, ¿sí? Estas son las novedades que hubo, como les decía, a fin de enero de este año, ¿no? Todas las novedades que tuvo BIM Backup and Replication, ¿no? Entre las más importantes tenemos Cloudtier, podemos ya hacer, mover los backups existentes que tenemos hacia S3, ¿no? Podemos recuperar hacia Amazon o hacia Azure, ¿sí? Salieron los nuevos agentes de Linux y Windows, la versión 3.0, y tenemos más tecnologías de recuperación instantánea para vSphere, ¿sí? Con esto terminamos el webinar de hoy y vamos a pasar a las preguntas que espero me hayan hecho en la sesión de preguntas y respuestas acá en GoToWebinar. Y si no tienen preguntas, los invito a que me las vayan haciendo, ¿sí? Vamos a tratar de responder todas las preguntas posibles y el resto, si no, las vamos a responder por mail luego, ¿sí? Así que, denme un segundo que voy a leer las preguntas. Bueno, acá una de las primeras preguntas dice, ¿se puede hacer backup si la notebook está encriptada? A ver, yo he probado personalmente con varios software de encriptación. BIM, cuando es el backup a nivel imagen, funciona por debajo del file system, ¿sí? Entonces, no va a haber problemas si tenés determinadas carpetas
encriptadas. Si la encriptación funciona a nivel de BitLocker, el software de encriptación de Windows, vas a poder configurar BitLocker para que cuando BIM intente hacer el backup, se lo permita realizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero de todas formas hay que probar con cada solución. En el caso de las soluciones que no son BitLocker, digamos que encriptan a nivel carpeta, se puede realizar el backup perfectamente, pero cuando se recupera ese dato, hay que recuperarlo fuera de la carpeta original y aplicar la llave de encriptación a esa carpeta para que se pueda leer. Estos son digamos, las restricciones mismas de el mismo software de backup, ¿sí? Ya que BIM puede realizar la recuperación de el backup y la recuperación de esa data, ¿sí? Así que en ese caso no hay ningún problema, se podría hacer, pero hay que analizar, digamos, cada caso en particular, ¿no? Patricio nos pregunta, ¿el BIM Backup and Recovery Community Edition permite usar agente para servidores físicos Linux? Sí, correctamente. Podés respaldar servidores de Linux, sí. Hay determinadas opciones, hay determinadas distribuciones que están soportadas y otras cuales no. Así que revísalo, pero se puede utilizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Graciela, perdón, nos pregunta si la base de datos de un Exchange también se puede respaldar y recuperar con BIM. Sí, correctamente. A partir de Exchange 2013, 2016 y 2019 está soportado BIM, ¿sí? Y se va a poder realizar el backup y los restores de tanto la base completa como un mail, la casilla de correo completa, un archivo de un adjunto, una cita en el calendario, etcétera, ¿sí? A ver. Jaime nos pregunta, nos hace una pregunta que si bien no tiene que ver 100% con este webinar, nos dice si se pueden respaldar servidores físicos Solaris. Sí, hay un agente específico tanto para Solaris como para AIX, ¿sí? Tengan en cuenta que el agente es distinto, no es el mismo agente, ¿sí? Y no se integra con la consola de BIM. Van a tener que realizar el respaldo hacia un NFS, ¿sí? Un share NFS que le van a tener que presentar en el mismo servidor, pero se puede realizar backup de los servidores Solaris. Acá nos preguntan si una instancia corresponde a un servidor o laptop. A ver, existen cuadros de instancias en Internet. ¿Sí? Si googlean BIM Instant Licensing, les va a aparecer. Depende de la edición, ¿sí? Por ejemplo, en la edición estándar, que es la más básica, una instancia equivale a 3 servidores. Ahora, en la edición Enterprise, una instancia equivale a un servidor y medio, y en la edición Enterprise Plus, una instancia equivale a un servidor, ¿sí? En el caso de las máquinas virtuales, todas las ediciones equivalen a un servidor, ¿sí? Una instancia de un servidor, y en el caso de las workstations es distinto, porque las workstations en versión estándar es una instancia de un servidor, en Enterprise es una instancia 0.66 workstation y en Enterprise Plus una instancia de 0.33 workstation. ¿A qué me refiero con esto? Como pueden ver, Workstation es mucho más económico licenciarlo, ¿sí? Y con 10 instancias pueden respaldar 30 máquinas, por ejemplo, 30 laptops, por lo que es muy útil para respaldar todas las workstations y las laptops que tengan en su infraestructura a muy bajo costo, ¿sí? William nos pregunta, entiendo que BIM todavía no soporta realizar backups para plataformas KVM. ¿Cuál es la alternativa para estas plataformas? Bueno, para todos los backups de hipervisores que no sean BIM, Hyper-V o Nutanix, lo que se puede realizar es instalar el agente de BIM, ¿sí?
Instalando el agente de BIM vamos a poder tener una recuperación 100% un backup 100% completo de la máquina, y la recuperación se va a realizar a través del Recovery Media que estábamos viendo, de cómo recuperar un servidor físico. Se puede utilizar el mismo concepto para respaldar KVM, ¿sí? Oracle VM y todos los hipervisores que no están soportados oficialmente por BIM, ¿sí? Nos pregunta sobre compatibilidad con Windows Server 2003. No hay compatibilidad con Windows Server 2003. De hecho, no hay compatibilidad con ningún sistema operativo que no esté licenciado por el fabricante, básicamente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En las versiones anteriores, por ejemplo, BIM soportaba Exchange 2010, ¿sí? Como Microsoft ya no le da más soporte a Exchange 2010, BIM no le va a dar soporte a Exchange 2010 tampoco, ¿sí? O sea, va muy de la mano con lo que soporta el fabricante de su mismo producto, ¿sí? O sea, si Microsoft mañana decide no soportar más Windows 2008 en su totalidad, BIM seguramente en la próxima edición va a dejar de dar soporte para BIM, para Windows 2008, ¿sí? Y así es que funciona. Me preguntan sobre los links de descarga. Los links de descarga los pueden encontrar en bim.com y de ahí directamente van a poder, si van a la parte de productos, van a poder descargar los productos, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Lo único que tienen que hacer es registrarse en la página de BIM, ¿sí? La presentación las van a pasar. Luego de unos días la presentación ya va a estar disponible para ser descargada. Me preguntan también, Hugo, me dice, ¿qué dispositivos de cinta soporta? ¿Sí? BIM trabaja con cualquier dispositivo de cinta que sea LTO3 o mayor, ¿sí? Y que la cinta esté conectada directamente a uno de los servidores de BIM. ¿A qué me refiero con esto? No soportamos cintas del tipo Storage Tech 6000, si mal no recuerdo, que virtualizan su robot de virtualización, ¿sí? Soportamos BTL, pero no cintas físicas con el robot virtualizado, ¿sí? Acá me preguntan con qué tipo de almacenamiento se integra. A ver, BIM es 100% agnóstico de hardware. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que básicamente funcionamos con cualquier tipo de hardware y de almacenamiento, ¿sí? BIM puede utilizar desde un disco USB, como veíamos recién, hasta el appliance de duplicación más caro del mercado, ¿sí? Pasando por NAS, pasando por cualquier de storage, ¿sí? Que se le presenta una LUM, discos locales en el servidor, discos físicos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos ninguna restricción con respecto a eso, ¿sí? Acá me preguntan si hay alguna manera de respaldar discos de tipo RAW físico virtual de VMware con BIM. Sí, la solución es instalar el agente de BIM en ese servidor y de esa forma los vas a poder respaldar. Si el tipo es igual, es un RDM virtual, ya se puede respaldar porque ese tipo de RDM es snapshoteable, ¿sí? Si no se permite realizar un snapshot, se puede instalar un agente de BIM y con eso se va a poder realizar el backup, ¿sí? A ver, son muchísimas las respuestas eh, las preguntas que hay, ¿sí? Les agradezco a todos por las preguntas. A ver, Graciela nos pregunta si el hipervisor Proxmox también estará soportado por BIM. La verdad, no tengo información de eso, pero Proxmox la verdad que no es muy popular, así que no creo que se soporte por lo menos en un futuro cercano, ¿sí? Funciona correctamente con Oracle Linux. Oracle Linux está soportado. Revisen las versiones, pero está soportado, así que no hay ningún inconveniente. IBM Cloud, hay una persona que pregunta si IBM Cloud está soportado. Sí, IBM Cloud está soportado también, así que no hay ningún problema. Julio nos pregunta, si un servidor es reemplazado por uno nuevo,
con el mismo nombre, ¿se usan dos licencias o sería solo una? Si el servidor es reemplazado con uno nuevo con el mismo nombre, se usa solamente una licencia, ¿sí? Porque va a ser el mismo nombre. Así que vos empezaste a respaldar uno y después terminaste ese respaldo y comenzaste a respaldar otro, pero tienen el mismo nombre. Así que debería ser una licencia. Si te marca dos licencias es porque hay algo que no es exactamente igual y te lo va a dejar de marcar como dos licencias en 30 días cuando el último backup cumpla más de 30 días, ¿sí? El backup de Bare Metal, acá me están preguntando si el backup de Bare Metal requiere un pago adicional. No, el backup de Bare Metal está soportado en cualquier edición de BIM, ¿sí? O sea, lo único que tienen que realizar es cuando tienen backups de servidores físicos, tienen que crear el recovery media y luego de eso van a poder realizar la recuperación completa de su servidor, ¿sí? Por consultas sobre valor del producto, ¿sí? Pueden agarrar y consultar con su canal, si es que tienen algún canal asignado que estuviesen trabajando o que ya le hayan comprado licencias, ¿sí? Si no trabajaron con ningún canal, directamente pónganse en contacto desde la página de BIM y algún representante los va a llamar, ¿sí? Para asesorarlos y ahí van a poder saber todos el aspecto comercial del valor de las licencias, ¿sí? Cristian nos pregunta si para el caso de un respaldo Oracle, si un servidor contiene más de una instancia, ¿es posible respaldar únicamente una de sus bases de datos? Bueno, la respuesta ahí es no. ¿Sí? BIM, cómo funciona a nivel servidor completo, cuando respaldamos la aplicación, respaldamos todo lo que está dentro de la aplicación. Esto quiere decir, si la aplicación tiene varias instancias con muchas bases de datos dentro, vamos a respaldar todo. ¿Sí? Por ahora no hay forma de diseminar cuáles bases de datos quiero respaldar y cuáles no. Eh, Acá Aldo nos pregunta, ¿cómo puedo lograr un respaldo óptimo mediante Wi-Fi? Bueno, el principal problema de la Wi-Fi es la velocidad que tiene. ¿Sí? Por más que tengamos la mejor, el modo más rápido de backup de Wi-Fi, así todo sigue siendo mucho más lento comparado con una red LAN, ¿sí? Sobre todo si la red es de 10 gigas, ¿no? Pero eso es lo que lo hace mucho más lento el backup por Wi-Fi. ¿Qué es lo recomendado? El primer backup siempre háganlo mediante, ¿cómo se llama? Mediante red, ¿sí? Mediante cable de red. Y luego los backups subsiguientes, que van a ser todos incrementales, lo pueden hacer sin ningún inconveniente mediante Wi-Fi, ¿sí? Eso sería lo más recomendado, ¿no? Eh, Luego, sí, sí, creo que eso es lo mejor que pueden hacer. Y la otra forma que también pueden utilizar, que yo utilizo mucho, es el primer backup dejar que se haga durante la noche. Pedirles a los usuarios que ese día dejen la computadora a la noche, entonces que se haga el backup si es que no tienen otra opción más que hacerlo por Wi-Fi. Y luego los backups subsiguientes van a ser mucho más amables, ¿sí? Bueno, no, me queda tiempo para una pregunta más. Todos los que veo varias preguntas donde ya hay muchísimos clientes de BIM que quieren probar esta solución. Lo que pueden hacer es, para saber si tienen instancias disponibles, pueden agarrar y dirigirse al menú que está arriba a la izquierda de su consola, ese menú que tiene las tres rayitas, ¿sí? Cliquen ahí y hacen clic en License y ahí van a ver las licencias que tienen, ¿sí? Si tienen licencias para agentes, van a ver que dice algo.
Si tienen instancias, van a ver cuántas instancias tienen utilizadas, ¿sí? Si tienen alguna libre, pueden instalar el agente. En caso de que no tengan, pónganse en contacto con beam.com, ¿sí? Que algún representante comercial los va a contactar y les va a pasar una versión trial para que puedan probar, ¿sí? Y gracias a esta versión trial van a poder seguir utilizando lo que, digamos, BIM como lo estaban utilizando, más realizar la prueba de los backups de workstations o de servidores físicos sin ningún inconveniente y sin ningún compromiso de compra, ¿sí? Les agradezco mucho por atender la webinar, sí, muchísimas gracias por todas sus preguntas, son muchísimas, vamos a tratar de responder las preguntas por mail luego en el correr de la semana, sí. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y espero que en las próximas webinars también nos sigan acompañando. Ya saben, por cualquier tema comercial, directamente les recomiendo hablar con el canal con el que trabajan regularmente o contactarse en BIM.com y un representante comercial los va a estar contactando lo antes posible, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por estar y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.